Buenas tardes. Entonces, como siempre, pues ya saben que esta sesión se está grabando. Podemos empezar ahorita de una vez, que es la reunión número 18 del 31 de mayo de 2021. El primer aviso es que el examen 2 se publica el miércoles 9 de junio y la fecha límite para entregarla va a ser el viernes 11 de junio a las 2 de la tarde. Otro aviso que tengo que dar es el concerniente a los exámenes del Politécnico. Ahorita les voy a compartir esa pantalla. Vamos a ver este aviso que ustedes, los que van a hacer el examen de admisión, pues tienen que tenerlo presente. Entonces, ese examen, pero no la agarro. Ahí está. Entonces, les cambiaron la fecha del 4 de junio a todo mundo. Antes nada más habían cambiado un día y ahora sí ya las 3 fechas las cambiaron para 11, 2 y 13 de junio. Entonces, precisamente, pues ni tareas ni examen se empalman con esto. Pero sí, precisamente, pues la fecha límite para entregar el examen va a ser ese viernes. Es un examen, estrictamente tenían incluso que hacerlo en 2 horas, porque incluso un examen como este, en la clase incluso serían menos de las 2 horas. Van a ser los 2 días prácticamente, pero hasta ahí. La fecha límite para entregarlo va a ser el viernes 11. De una vez vayan preparando sus notas para que precisamente no se vean con problemas. Los que tienen examen el viernes, de una vez prepárense para que puedan entregarlo antes de esa fecha. Les voy a dejar de compartir esto. Y vamos a los temas del día de hoy. La clase pasada empezamos a ver leyes de los gases. En esta ocasión vamos a verlo con más detalle. Voy a retomar un poquito lo que vimos la otra vez. Porque hoy precisamente vamos a ver todas las leyes con un poquito más de detalle. Entonces vamos a ver esta ventana. Entonces hoy estamos viendo las notas, que es una parte ya la publiqué. De hecho, ya publiqué todas las notas, ya está, ustedes las pueden ver ya completamente, que son todas las notas ya del curso, y nada más faltaría lo que hoy también vamos a ver, ya estaría también publicado. De hecho, ya toda la información de todo el curso ya está publicada. Entonces, la clase pasada vimos esto precisamente, que la ley de los gases ideales tiene estas dos maneras. Si me están dando el número de moles, utilizo esta forma. Si me están dando el número completo de partículas, con la N mayúscula, entonces utilizo la otra forma. Voy a quitar nuestra ventana de aquí. El problema es que la gente llega siempre tarde, pero bueno. Entonces, en las siguientes expresiones va a haber 4 variables en general. Si bien va a estar la presión, el volumen, número de partículas o de moles y la temperatura. R y KB son constantes, entonces no me preocupo. En las primeras 3 leyes se va a mantener fijo, ya sea el número de moles o el número de partículas. Hasta la cuarta ley es cuando aparece que hay una variación en el número de partículas. Entonces, vimos la clase pasada esto de ley de Bohr-Mariotte, y esta ecuación de acá, que dice P por B igual a nRT, si R es una constante y yo mantengo la temperatura constante, ya dijimos que el número de partículas va a ser constante, tengo esta ecuación, presión por volumen es toda una constante, todas estas 3 las puedo englobar en una sola constante, y esa es precisamente la ley de Bohr-Mariotte. Ahí está. Entonces, cada vez que en un problema les digan a ustedes, es un proceso a temperatura constante o es un proceso isotérmico, en vez de usar la ley de los gases ideales, utilizan esta manera simplificada. Presión por volumen es igual a constante. Entonces vimos la vez pasada que la presión, aquí esta es otra forma de escribirlo, las presiones pueden venir en cualquier unidades, pero deben ser igualitas, y los volúmenes pueden ser en cualquier unidad, pero deben ser las mismas, deben de concordar. Y la otra que revisamos fue la ley de Charles. En este caso tengo esta expresión, volumen de temperatura igual a constante, y les digo, también la pueden obtener de la ley de los gases ideales. Vamos a revisar acá. Si el volumen es constante, esto es una constante, esto es de la N es una constante, esto también es una constante. Si ven, tendrías algo así como presión por constante es igual a T, o presión entre temperatura es igual a constante. Así estábamos viendo el del volumen, a ver. No, a presión constante, perdón. Presión constante.
Entonces, en este caso, si esto es una constante, podría pasarlo para acá, dividiendo, y en ese caso me quedaría volumen es igual a una constante por la temperatura o volumen de temperatura es igual a la constante, que es precisamente la ley de Charles. Es este, volumen entre temperatura igual a una constante. Cada vez que vean que dice que es un proceso isobárico o es un proceso a presión constante, significa que pueden utilizar la ley de Charles. Entonces, estas dos ya las vimos y también les decía precisamente que hay que tener cuidado porque los volúmenes pueden venir en cualquier unidad, pero las temperaturas sí tienen que venir a fuerzas en Kelvin. Entonces, también revisamos esto, les digo, esta es pregunta de examen precisamente. En cuanto me dicen isotérmico o temperatura constante, ya sé de inmediato que es Boyle-Mariotte y nada más tengo que revisar qué datos me dan en el problema. Aquí están los dos volúmenes, está la presión final, entonces la variable que me falta calcular es la presión inicial. Entonces, precisamente, la variable desconocida es la presión inicial. Y ahora vamos a ver estas otras dos leyes, y esta que se llama ley de Gay-Lussac. Otra cosa que sí tenía que aclarar. Acá Boyle-Mariotte, aquí hay dos apellidos. Boyle es un científico, Mariotte es otro, son dos personas. Dos personas que en distintas partes del globo hicieron los experimentos y llegaron a esta ley. Ellos son dos científicos y acá este sí es un apellido compuesto, es un francés, Gay-Lussac, es una sola persona. Y este proceso, cada vez que ven que dice volumen constante o que diga isocórico isométrico, es que pueden utilizar Gay-Lussac. Y en este caso, les digo, también es un caso especial de la ley de los gases ideales. En este caso vemos que si el volumen es constante, vamos a verlo acá en esta ecuación, si aquí este volumen es constante, esto podría pasar como una constante para acá dividiendo, y aquí la temperatura que está multiplicando la echaría dividiendo para acá. Me quedaría presión entre temperatura igual a una cierta constante, que es precisamente esta ley de Gay-Lussac. Acá, ¿no? Presión entre temperatura es constante. O otra manera de verlo, pues a un tiempo inicial, sería presión entre temperatura, me tiene que dar el mismo numerito en un tiempo final, presión entre temperatura, al tiempo 2. Otra vez, las presiones pueden ser en cualquier unidades, pero tienen que concordar si está en atmósferas al principio y en atmósferas al final, está bien. Si me la dan en otras unidades, por ejemplo, al inicio me las dan en atmósferas y al final me la dan en pascales, hay que hacer una conversión. Las temperaturas a fuerzas tienen que venir en Kelvin porque si pongo grados Celsius, va a quedar mal. Y finalmente está esta ley de Avogadro, que lo que dice a fin de cuentas es que mientras más partículas le meta yo a un cierto volumen, mientras más partículas tenga yo, más volumen van a ocupar un cierto depósito. Por ejemplo, tengo un globo y lo estoy inflando, mientras más aire le meta, va a ocupar más volumen el globo. Ustedes lo han visto precisamente. Si desinflo el globo, entonces estoy sacando partículas, va a ocupar menos volumen. Ya sería la ley de Avogadro. Entonces, vamos a ver esta pregunta respecto a estas dos. Precisamente les decía yo, cuando ven que dice proceso isocórico isométrico, ya sé que puedo utilizar la ley de Gay-Lussac. Y aquí está precisamente, me dicen, en un proceso isocórico, cuando la temperatura de un gas cambia de 200 grados Celsius a 310 grados Celsius, aquí me están dando las dos temperaturas, se mide que al inicio la presión era de 34 atmósferas. Entonces aquí lo único que me falta de información es la presión al final. Ya nada más con que me dicen que es isocórico, sé que puedo utilizar Gay-Lussac, esta es la formulita que voy a utilizar, tengo las dos temperaturas, tengo la presión al inicio y nada más voy a sacar la presión al final, que esa de ahí. Nada más les digo, pues sí hay que tener cuidado, ahorita vamos a hacer, al final hacemos un ejercicio de esos, bueno, cuando terminemos de ver estos temas, y vamos a ver un ejercicio precisamente y hay que tener cuidado y convertir las temperaturas. Entonces vamos a ver la primera, que es Boyle-Mariotte, que es esto. Entonces, tengo aquí un depósito, hay un cierto volumen, aquí está, es el volumen 1. Y aquí ven en este indicador que dice que es una presión 1. Aquí tengo un pistón, este es un pistón, y yo puedo de alguna manera empujar el gas. Ahora, este procedimiento se tiene que dar a temperatura constante. Lo que tengo que hacer lentamente para que la temperatura se vaya acomodando y no cambie de manera muy rápida. O sea, si está a 300 Kelvin, quiero que en el siguiente paso esté a 300 y ya cuando llega aquí al final que también esté a 300 Kelvin. Pero lo que se observa es lo siguiente. Si yo tengo este procedimiento a temperatura constante
y disminuyo el volumen, va a aumentar la presión. Y les digo incluso como que uno lo puede ver precisamente. Si la temperatura aquí es constante, aquí a lo mejor una partícula, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas, una partícula que venía acá, llevaba esta velocidad, pues le toma más tiempo llegar y dar un choque. Entonces hay menos choques por unidad de tiempo, que es la medida de la presión. Acá tiene la misma velocidad la partícula, pero recorre menos espacio para ir y causar un choque. Entonces hay más choques por unidad de tiempo. Por eso en este caso, no sé, que no quiero que se mueva la figura. En este caso, cuando el volumen es menor, la presión es mayor. Aquí no sé qué pasó. Ahí está. Ahí es donde estaba la. Entonces, es esto precisamente. Si disminuye el volumen, entonces aumenta la presión, o si aumenta el volumen, disminuye la presión. Les puse una página que se llama FET, que es para hacer unas simulaciones. Entonces voy a entrar a la página, a la simulación esta. El problema es que, cuando ya saben de por sí, yo tengo problemas con Teams, tengo problemas también con mi red. Entonces, de plano, a veces me saca de la reunión. Vamos a ver qué pasa ahorita que ponga la simulación. Si de pronto se corta la conferencia, pues ya saben que yo trato de volver a entrar. Voy a compartirles la ventana. Es una página que está en internet. Yo ahorita ya descargué la página en sí, pero de todas maneras les digo, pues ocurre. Con el otro grupo, pues sí me sacó un montón de veces. Entonces, cuando ustedes entran, se ve de esta manera la ventana. Voy a escoger esto que dice ideal. Vamos a escoger varios parámetros de este lado que dice mantener constante nada, mantener constante el volumen. Ya vimos precisamente procesos a volumen constante, pues es Gay-Luz. A temperatura constante, que es la que sigue, que es Boyle-Mariotte. Y va a venir esta que es a presión constante, que esa es Charles, ley de Charles. Y acá hay todavía otra opción, ¿no? A presión constante y que varía la temperatura. Hay otras cosas como el ancho de la caja. Ahorita no me interesa saber el ancho, el cronómetro, que cómo es cuando pasa el tiempo, el contador de colisiones, que está relacionado con la temperatura. Y acá dice más partículas, o sea, yo puedo meterle muchas partículas, ya sea pesadas, que son las color lila, o ligeras, que son las color rojo. Ahorita no lo voy a utilizar. Aquí donde dice presión, bueno, si ven, hay un contador de presión como los que uno ve en los tanques estacionarios, y tiene esta aguja precisamente, no sé qué tan bien alcancen a ver, porque les decía precisamente que esto corre bien en una computadora. No he visto bien si corre en un celular, creo que no. Pero les digo, los que estén viendo con celular, a lo mejor no alcanzan a ver nada. Los que están viendo con computadora, pues 2 que 3 sí se ve. Está esto en atmósferas, o lo puedo poner yo en kilopascales, pero lo voy a dejar en atmósferas. Lo que me interesa nada más es ver cómo cambia la presión. Cuando la aguja esta se mueva, pues y va a indicar que aumenta la presión. Por otro lado, aquí está un termómetro y está la medida en Celsius o en Kelvin. Podemos dejarlo en Celsius. Bueno, no, a ver, vamos a cambiar a Celsius. No lo utilizar en Celsius, pero a ver. Y acá hay una cubeta abajo y puedo uno mover por ejemplo, aquí si caliento, ahí dice hacia arriba calor, ven que sale una llama. Si lo muevo hacia abajo, salen cubos de hielo, porque significa que estoy sacando calor del depósito. Entonces, ahí está, estoy metiendo calor al depósito y acá estoy sacando calor. Estoy enfriando, por así decirlo. Entonces, para empezar las simulaciones, lo que uno tiene que hacer primero es meter partículas. Eso se hace con esta parte de aquí. Si ven, aquí hay algo con lo que se echan partículas al depósito, ¿no? Esas son las partículas más lentas. Yo no quería ahorita partículas de las más pesadas, voy a poner de las ligeritas, que son las rojas, y a ver si se ve un poquito mejor. Para borrar lo que ya puse, aquí hay un símbolo de una gomita, y las voy a borrar. Ahí está. Voy a meter partículas de las rojas. Entonces voy a meter, por ejemplo, 1, 2 y 3. Vamos a puntear. Creo que son 150 partículas. Entonces, si ven ahorita el contador de presión, nada más por poner partículas, ya está indicando una presión de por ahí de 14 atmósferas. Déjenme admitir a alguien. Ahí está. Entonces, nada más por poner partículas ya hay presión, precisamente porque pues el hecho de que haya partículas hace que haya choques con las paredes. Entonces hay una presión. Y también ya tengo una indicación de temperatura y dice 27 grados Celsius. Entonces, lo que me dice Boyle-Mariotte es, vamos a cambiar el volumen
pero manteniendo la temperatura constante. Entonces, voy a venir acá a los controles de la derecha y voy a mantener la temperatura constante. Y voy a cambiar el volumen. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahorita les decía, con este volumen está a 27 Celsius y por ahí de los 14 atmósferas. Si yo disminuyo el volumen, voy a ver que aumenta la presión. Estaba por ahí de 14 atmósferas, ahorita subió a por ahí de los 25 atmósferas. Y les digo, este procedimiento está a temperatura constante aquí y sigue esto estando a 27 grados. Si disminuyo más el volumen, pues va a aumentar todavía más la presión. Es que no se deja, ya creo que de hacer el volumen más chiquito, les digo que estaba como por ahí de los 28 atmósferas. Vamos en lo más grande y ahorita va a ser el efecto contrario. Si aumento el volumen, disminuye la presión. En 28 atmósferas y ahorita disminuyó hasta 12 por ahí de los 12 atmósferas, porque varía. Entonces es una simulación de Boyle-Mariotte. Vamos a quitar esta ventana y vamos a volver al archivo con las cuentitas. Entonces les digo, aquí el único problema es que si ustedes están viendo en un celular, pues a lo mejor no alcanzan a ver nada, ¿no? Entonces es el problema. Ahí están otra vez viendo, la ventanita está. Y aquí hay algunas pues, recomendaciones sobre cómo funciona experimentalmente la ley de Boyle. Bueno, aquí tengo esto. Voy a poner los tres. Esta es una aplicación de la ley de Boyle, cómo funciona una bomba de presión, y experimentos caseros de la ley de Boyle-Mariotte, precisamente. Pero luego los pongo ya en el grupo. Y este es en la tarea 6, todavía no subo la tarea 6, pero pues ahorita ya van a ver precisamente cómo. Entonces luego lo dice, en un proceso isotérmico. Luego que me dicen isotérmico o temperatura constante, ya sé que es Boyle-Mariotte. Veo qué datos me dan. Dice 2.4 metros cúbicos de gas, ese es mi volumen al inicio, 2.4 metros cúbicos. Estaban a una presión de 3.1 atmósferas, esa es la presión inicial. Si el volumen del gas aumenta a 5.8 metros cúbicos, es este dato, volumen final, ¿cuál es ahora la presión del gas? Me están preguntando la presión final. Ya sé que puedo utilizar esta ley, no necesito ponerle toda la ley de los gases ideales, nada más pongo una manera simplificada, que es esta, y resuelvo para la presión final, para esta. Vamos a ver si se deja dibujar, porque les digo, lo que ocurre cuando uno está utilizando la flechita es que Teams, vamos a ver aquí, la presión final. Esta es con la que hay que despejar, ¿no? Entonces, si ven aquí, volumen 2 está multiplicando, tengo que pasarlo dividiendo para acá. Entonces me queda esta expresión, presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Entonces sustituyo, y aquí lo importante les decía es que los volúmenes estén en las mismas unidades. Y si lo están, precisamente están en metros cúbicos. Ustedes en la tarea también van a tener así, si también en la lista de los volúmenes va a venir en metros cúbicos. Y es una cuenta muy sencilla que es 3.1 por 2.4 entre 5.8, que da 1.3 atmósferas. Y también les decía, pues acorde a lo que hemos estado viendo, si el volumen aumentó, sabemos que la presión debe de disminuir. Y está bien hecho, precisamente. Si yo meto la pata y pongo estos números al revés, me quedaría un número más grande que el 3.1 y estaría mal. Pero pues está bien hecho porque sí, precisamente lo que veo es que la presión disminuyó. Aumenta el volumen, disminuye la presión. Vamos a ver la segunda, esta otra ley que se llama ley de Charles, es otro caso constante, en el que en este caso la presión es constante, y vamos a ver este experimento precisamente. Este es algo que se podría ver en el laboratorio. Yo nunca lo he hecho en el laboratorio, pero están estas fotos que saqué de un libro, y en este caso hay un globo metido en un vaso de precipitado. Espérenme porque acaba alguien de llegar. Ahí está. Entonces está aquí el globo en el vaso de precipitado. Aquí a lo mejor no lo alcanzan a ver muy bien, pero este es el globo y está unido a una pesa para que se mantenga ahí en el agua, sumergida en el agua. Entonces lo que haces en este caso es que se echa hielo en el agua. Cuando la temperatura es baja, ya vimos que el volumen, bueno, es para la ley de Charles. En este caso el volumen es pequeñito. Es un proceso a presión constante. Ese valor de la presión constante se refiere a la presión atmosférica. Aquí en el laboratorio, a esta altura, todo el mundo está a la misma presión atmosférica que vamos a suponer que fuera una atmósfera. Todo aquí este proceso es a presión constante.
vamos a ver qué ocurre. Aquí tengo una temperatura baja, y a una temperatura baja voy a tener un volumen pequeñito. Si yo ahora caliento el recipiente, aquí por ejemplo está prendido el mechero del lado derecho, se calienta el agua, por tanto aumenta la temperatura, y lo que voy a ver es que aumenta el volumen del aire dentro del globo. Entonces aquí, temperatura baja, volumen pequeño, temperatura alta, volumen grande. Y eso lo podemos ver también en la simulación. Les digo, aquí está precisamente, si disminuye la temperatura, disminuye, o si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Vamos a ver en la simulación, a ver qué tal se ve. Les digo, lo siento por los que están viendo esto en un teléfono, porque pues no se ve muy bien. Los que ven en computadora, pues sí, pueden ir a ver precisamente este tipo de simulaciones. Pues ahí está ya la ventana. Entonces ahí tengo mis partículas. Y lo que voy a hacer en este caso, les digo, es a presión constante. Entonces quiero esta a presión constante, voy a elegir este de acá, dice presión constante y que se pueda mover el volumen. Eso significa esta flechita. Entonces aquí este valor de presión constante va a ser de 12.4 aumento la temperatura. Bueno, primero vamos a disminuir la temperatura, que era como el experimento que vemos allá, como cuando se pone el globo en el recipiente con hielo. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, van a ver que se disminuye el volumen. Ahí está, ¿no? Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Y si aumento la temperatura, vamos a ver que aumenta el volumen. Ese es el experimento ese que vimos, precisamente. Voy a regresar a las hojas. Ahí está, ya les digo, los que quieran ver esta simulación en la página de Teams. Vamos a volver a las notas. Ahí está. Entonces, de hecho, este experimento del globo, hay una manera muy sencilla de hacerlo. Hay una persona que hace el experimento aquí en internet. Y nada más lo que hace es, bueno, tiene dos recipientes, uno con hielo y otro con agua caliente. Pero el problema es que no se ve mucho la diferencia entre los volúmenes. Lo que hay que hacer es ponerlo en recipientes tapados, porque hay otra persona que también hace el experimento. Entonces hay que poner los globos, son dos globos diferentes, lo pueden poner uno en un recipiente con agua con hielos y otro en un recipiente con agua caliente. Entonces lo que conviene en ese caso, es que hay que dejarlos reposar de 5 a 10 minutos y además tapar los recipientes, porque si no, no da, para que sí se vea el efecto de que uno se aumenta mucho el volumen y otro disminuye mucho su volumen. Y vamos a ver este problema con ley de Charles, precisamente, y hasta incluso con globos. Entonces, para una fiesta y los inflan no sé, tienen cierto volumen. Cuando transcurre la fiesta y ya es noche, ustedes ya van a observar que transcurre el tiempo y la temperatura empieza a bajar porque es de noche y los globos se hacen más pequeñitos. Precisamente esta es la ley de Charles. Entonces, aquí tenemos el problema de una persona que va y compra un globo en una tienda. Y el globo al inicio tiene un volumen de 3.5 litros. Y en la tienda, pues tienen el aire acondicionado, pues está en el calefactor y está a una temperatura de 23 grados Celsius. Si la persona sale a la calle con ese globo donde la temperatura es menor, tiene a fuerzas que observar que el volumen del globo disminuye. Entonces vamos a ver esto precisamente. Vamos a poner los datos. Volumen al inicio es 3.5 litros, temperatura al inicio son 23 grados Celsius, temperatura al final son 9 grados Celsius. Para que yo pueda utilizar, ya vimos que es ley de Charles, pues que es a presión constante, vemos que tenemos que estas temperaturas convertirlas a Kelvin. No las puedo meter así a los números porque me va a quedar mal. Entonces, aquí precisamente hay que hacer esto de convertir de Celsius a Kelvin. Hay que sumarle 273.15. Entonces, aquí están ya mis nuevos valores de las temperaturas. Esos son los correctos por usar. Entonces, les decía, la presión es constante, es la presión atmosférica, porque estoy aquí al nivel de la Tierra. Puedo utilizar esta ley, la ley de Charles. Entonces, resuelvo para la variable que me falta. Lo que me falta es el volumen 2. Vamos a ver si me deja poner esto acá Word, porque luego se pone de... Aquí tengo el volumen 2, eso es lo que tengo que sacar. Sí, pasa eso, ¿no? Cuando llega el punto en que guardas estas cosas. Bueno,
El volumen, entonces, es el que hay que sacar. Aquí veo la temperatura 2 que está aquí dividiendo, hay que echarla multiplicando para acá. Entonces me queda temperatura 2 entre temperatura 1 por volumen 1, que es esta expresión precisamente. Ahí está. Entonces sustituyo los valores que tengo de los datos. Ahora tengo que cuidar que ponga las temperaturas bien, no, que no las ponga en Celsius, sino que las ponga en Kelvin, y me va a quedar 3.3 litros. Si ustedes aquí ponen las temperaturas en Celsius, les va a quedar algo absurdo. Aquí, presente, esto sí tiene sentido. Pasó de 3.5 litros a 3.3 litros. Disminuyó un poquito. Ok. Entonces, vamos a ver que el volumen disminuyó de 3.5 a 3.3 cuando baja la temperatura de 23 Celsius a 9 Celsius, bueno, grados Celsius. ¿En qué porcentaje cambia el volumen del globo? Pues el porcentaje lo obtengo dividiendo el volumen al final entre el volumen al inicio y multiplicando por el 100 para que me salga 100%. Entonces, tendría acá 3.3 litros, que es el volumen al final, este de acá, entre el volumen al inicio, que es 3.5, y me queda 94.3%. Entonces, el volumen nuevo va a ser del 100%, le quito este 94.3, o sea, 5.7% más pequeño. A lo mejor yo no me doy tanto cuenta, pero sí es. Les decía, cuando ustedes ven los globos, van a ver que precisamente no solo que se escapen las partículas, porque uno infla globos, va a ver que los hacen más chiquitos. No solo es el efecto de está muy bien sellado y se salen las partículas, sino que como hace frío, bueno, la temperatura es menor, disminuye el volumen del globo. Entonces, esa fue la ley de Charles. Vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Entonces, para esta la expresión es a volumen constante, y en este caso me queda presión entre temperatura igual a constante. Y de nuevo, ahora en este caso va a ser, si disminuye la temperatura, va a disminuir la presión. O si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces vamos a ver, este va a ser un experimento a volumen constante. Y vamos a ver acá, voy a ir a la simulación. Déjenme quitar esa ventana. Y vamos a la simulación. Ahí está. Entonces este es, vamos a volumen constante, no veo mi ventana, aquí está mi ventana. Necesito que sea a volumen constante, voy a elegir acá del lado derecho que sea volumen constante. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento la temperatura? Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a primero, si disminuyo la temperatura, voy a ver que va a disminuir la presión también. Entonces voy aquí a disminuir la temperatura, voy a poner aquí en la cubetita hielos y veo que va ahorita a 10, a 9, a 8 y está disminuyendo la presión, ya van 6.9, 6, 5 y está disminuyendo la presión. A lo mejor lo que me conviene es hacer un poquito más chiquito el volumen. Bueno, no me deja, porque es a volumen constante, ¿verdad? Precisamente. Lo hubiera hecho más chico al inicio. Voy a aumentar la temperatura y ahora lo que vas a ver es que aumenta la presión. Entonces aumento la temperatura, está subiendo, si ven, acá en el termómetro va a 156 grados Celsius y va a ir aumentando la presión. Entonces está subiendo la temperatura y está subiendo también la presión. Ya ahorita no sube lo suficiente. 30 grados Celsius, está subiendo a 17 atmósferas, 200 Celsius, van 24 atmósferas, 400 Celsius, no, 478 Celsius y subió hasta 32 como 32 atmósferas más o menos. Entonces con eso estamos viendo una simulación precisamente. Voy a ver el problema numérico. Ahí está. Bueno, les decía, me salcó un poquito de la sesión un rato, bueno, no sé cuánto tiempo se habrá perdido, pero bueno. Entonces, vamos a ver el problema numérico de Gay-Lussac. Y precisamente dice esto, a temperatura ambiente, la presión de un volumen fijo de gas, aquí luego lo ven, volumen fijo ya, entonces, volumen numérico, ya sé que es a volumen fijo, volumen constante. Entonces, era de 1523 pascales. Si la presión aumenta a 2127 pascales, ¿qué temperatura en grados Celsius tendrá el gas?
Entonces, vamos a ver, temperatura inicial es esta, la de 20 grados Celsius. La temperatura al final no la conozco, es lo que me están preguntando. La presión al inicio es 1523 pascales, la presión al final es 2127 pascales. Entonces veo que está aumentando la presión. Nada más por la ley que acabamos de ver, sabemos que si aumenta la presión, va a tener que aumentar la temperatura. El resultado lógico va a ser que me tiene que salir un valor más grande que el 20 grados Celsius. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir de grados Celsius a Kelvin, que hay que sumar el 273, me queda eso. Como el volumen es fijo, puedo utilizar esta expresión más sencilla que la ley de los gases, y resuelvo esta ecuación para la temperatura 2. Entonces, lo que acá temperatura 2 está dividiendo, lo voy a echar multiplicando para acá. Luego presión 1 está multiplicando, tengo que echarla dividiendo para acá. Y temperatura 1, que está dividiendo, va a pasar multiplicando para acá. Y me queda esta expresión. Entonces sustituyo los valores y me queda 409.41 Kelvin. Ahora, la pregunta, me dicen que les dé la temperatura, pero en Celsius. Dice, ¿qué temperatura en grados Celsius tendrá el gas? Entonces, ahora que hay que convertir al revés, de Kelvin a grados Celsius. Ahora hay que restarle el 273.15 y entonces me queda 136.26 grados Celsius. Y pues les digo, es lo que está bien, es el resultado que debe dar. Que tuvo que pasar el gas de los 20 grados Celsius a 136 grados. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Eso es lo que debe ocurrir. Y acá está dos experimentos de leyes de los gases con materiales caseros. El primero es de Boyle-Marriott y el segundo es de Gay-Lussac. Ahí los van a poder ver. Entonces, con eso se terminan los gases. Bueno, me faltaría una sola simulación. Vamos a verla muy rápido. Que no salen las ventanas. Aquí está, ¿no? Entonces está por lo pronto esta ventana. Y ahorita vamos a dejar que nada. Entonces, vamos a quitarle algo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? En cero. Ahorita le voy a quitar todo, lo puse en cero. Y vamos a ver que precisamente ahorita van a observar que, déjenme llevar esto para acá. Y, a ver, déjenme ver, vamos a ponerle partículas. Y aquí lo que quiero yo es ver que, pues es que no quería yo que tanto que la presión se mantuviera constante, pero a ver, déjenme ver en esto. Pues sí, mientras más partículas yo tenga, ven que le puse la apachurro otra vez y aumentó el volumen. Si le echo más partículas, va a aumentar otra vez el volumen. Lo que puedo hacer ahora también, precisamente, que si le saco partículas, va a disminuir el volumen. Acá hay una manija arriba en la que puedo sacar partículas porque voy a abrir la caja. Y van a ver que conforme se salgan las partículas, pues está disminuyendo el volumen. Y les digo, es como cuando tienen el globo, precisamente, ¿no? Si yo estoy inflando el globo, pues lo que observo es aumenta el volumen del globo. Si yo abro el globo, se van a empezar a escapar las partículas y empieza a desinflar el globo. Entonces, esa era la última simulación. Vamos a volver para acá. Y voy a ver lo de creo que me toca ya lo de las leyes, los trabajos de recuperación. Vamos a ver eso. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues levanten la mano. Si no, pues hasta el final voy a activar los micrófonos y ya vemos eso. Porque a lo mejor con lo que tiene dudas precisamente la gente es con lo de los trabajos de recuperación. Vamos a quitar esto. Entonces, voy a ver este primero. Pero es que creo que se abrieron al revés. Y yo creo que voy a cerrar ese archivo de una vez. Y voy a traer la tarea de recuperación 3. Pero ya está publicada desde hoy muy temprano. Y vamos a ver las instrucciones que son parecidas a lo de la vez pasada. Yo cumplo avisando de qué se tratan esas tareas de recuperación. La primera trata sobre temperatura y calor. Son algunos conceptos que la gente que vaya a hacer un examen de admisión para ingeniería le pueden ser útiles. Entonces, de nuevo, hay gente que está entregando la 4, 5, 6 y el examen 2. No tienen que hacer esto, las tareas numéricas. Acá
más de 10, hay gente que a Cognitive que le sobran, no sé, como 5 puntos, ¿no? Entonces eso también tienen que tenerlo presente. Entonces la tarea se trata de igual lo mismo, hay que pasar a mano al cuaderno el texto completo y dibujar a mano las imágenes del archivo. Debe estar en su mayoría en pluma negro o azul, pueden usar colores para adornar, pero procurando que el texto no se pierda. Entonces, el texto en sí son 1088 palabras, la de la vez pasada eran 1077, creo, una cosa así. Hay 4 dibujos y una tabla. Respeten el formato, si hay separaciones entre párrafos, dejen las separaciones entre párrafos. No tiene que estar todo encimado porque a veces hay gente que me quiere entregar como que absolutamente todo el trabajo en 2 páginas y ponen todo encimado. Entonces también eso se descalifica. Faltas de ortografía, fíjense cómo está escrito el archivo. Respeten el punto y aparte. Este es importante que numeren cada página. Las personas que me manden el trabajo sin numerar las páginas, les voy a quitar medio punto. Que esté limpio, ahí hubo alguien que me envió las páginas rotas de la esquina, no hagan eso, nada más con bueno, ya volví, pero no sé si sea el Wi-Fi, les digo también el problema es el Wi-Fi que yo tengo en esta. Bueno, entonces, también que las fotos de su trabajo sean adecuadas, manden fotos enfocadas derechas, no demasiado grandes, no demasiado chiquitas, que se alcance a leer. Eso pues ahí lo lean, se hacen trampas y hacen, eso es lo clásico que la gente hace, escribe el principio de la oración, quita la parte del medio y escribe el final. Pero de todas maneras lo leo. Entonces, usen todas las hojas que sean necesarias, no amontonen todo, cada página están numeradas de manera absurda, pues también les voy a quitar calificación. No las tienen que pegar en un PDF ni en un Word, nada de eso. Y la letra tiene que coincidir con lo que ya entregué. Entonces voy a traer al trabajo en sí. Vamos a ver, les digo, explico brevemente de lo que se trata cada uno. Dejamos de ver las instrucciones y vamos a ver precisamente, alguien me preguntó, uno de sus compañeros, vamos a ver, acá lo tengo anotado, Brian Jair Enciso Pacheco, que me preguntó la vocación anterior, que por qué si hay tantas escalas, por qué no se utiliza un y ya. Entonces, la respuesta es que a la gente, no sé, que los humanos somos muy necios y pues la gente no se pone de acuerdo. Entonces, aquí están estas definiciones por principio de temperatura. Entonces, la gente que vea nada más el puro archivo, aquí están otra vez las instrucciones. Y les decía esto, la temperatura es una indicación de qué tan caliente ofrece un objeto, pero el que uno toque algo, pues no me está diciendo nada, necesito un aparato que mida temperaturas, precisamente. Entonces, hay diversas escalas, está la de Fahrenheit, que es alemán, y es precisamente lo que puso, bueno, a mí se me pega la gana que el punto de congelación sea el 32 Fahrenheit y el de ebullición sea 212, nomás porque se me pega la gana, no de plano. Luego está Celsius, y él lo que especificó era al revés. Decía 100 grados Celsius para el punto de congelación y 100 para el punto de ebullición. Nada más que al revés. Después dijeron como que tendría más sentido si es al revés, ¿no? Temperaturas más altas es porque está creciendo la temperatura. Esto otro como que no le ve mucho sentido, entonces por eso sí, finalmente cambiaron eso. Pues vamos a ver, algo hay en el chat, pero ahorita vemos. Es que está tardado, ¿no? Ni modo. Sí, me imagino que se está cortando mucho. Sí, mi internet es no sé ni a quién echarle la culpa, pero sí, últimamente el internet aquí en mi casa es una porquería de plan. Entonces, vamos a ver esto, les decía, esta otra escala que es la que de Kelvin, el nombre de la persona William Thomson, pero le dieron el título de Lord precisamente. Ni a cuál decirles. Bueno, no sé si, bueno, no, tendría que quitar el Wi-Fi, pero luego, en fin. Entonces les decía, la temperatura menor posible es el cero absoluto, que es menos 273.15 Celsius. Entonces, una cosa es la temperatura, qué tan caliente, qué tan frío lo siento, qué tan caliente lo siento, ¿no? Y el calor es otra cosa, es un concepto diferente. El calor es
energía que le estoy añadiendo a un objeto. Y ahorita lo vamos a ver precisamente. Entonces, la primera unidad que se utilizó para medir calor, pues va a decir, lo que van a decir es, bueno, tiene que ver con el calor, le pongo caloría. Y lo pensaban así precisamente porque cuando yo veo que pongo algo en una fogata, como que hay un cierto flujo que se transmite de la fogata, los otros pensaban como que hay un flujo de calor, así le llamaban precisamente. La primera persona que definió la caloría, pues es Nicolás Clement. Ven, si está por entre 1819 y 1824, yo les decía que precisamente sucedió por las guerras napoleónicas, porque pues, se utilizaban un montón de cañones y necesitaban saber cómo enfriar los cañones, y precisamente ahí lo que veían es que había esa fricción entre las balas y el cañón, y que se generaba un montón de calor. Pero luego viene Joule, y lo que él se da cuenta es que, a fin de cuentas, hay una cosa es que, por ejemplo, yo puedo calentar mis manos si las aproximo a una fogata, y ahí como que yo tendría la idea de que es calor. Ahí está, se está generando el calor en la fogata y puedo calentar mis manos. Pero la otra es que si ustedes frotan sus manos muy rápido, también van a poder elevar la temperatura de sus manos. Y ese frotamiento que están haciendo con las manos es trabajo. Entonces, a fin de cuentas, el trabajo y el calor son cosas equivalentes. Es nada más una manera de proporcionar energía a un cierto objeto. Es energía en tránsito. Pues vamos a seguir para acá. Entonces van a ver que en las etiquetas de los alimentos viene esto. El contenido energético, que puede venir en calorías o puede venir en joules. Es equivalente. Es lo mismo. Nada más que les digo, ya últimamente, pues uno tendría que utilizar, se supone que esas son las unidades del Sistema Internacional de Energía. Los alimentos ya tendrían que venir todos en joules. Y por cierto que no he contestado esto de acá, están todas estas escalas para papeles, bueno, para artículos científicos se utiliza la escala Kelvin, para las fórmulas de termodinámica se usa la escala Kelvin, pero para la vida común y corriente se sigue utilizando la Celsius, porque, por ejemplo, si ahorita estamos a 20 grados Celsius, es más fácil decir estamos a 20 grados Celsius que decir estamos a 293 Kelvin, es más latoso. Entonces, por eso la gente para la vida común y corriente utiliza esta, y para la ciencia utiliza esta. Y luego está la escala inglesa, porque Estados Unidos no está dispuesta a dejar. Estados Unidos va a seguir produciendo sus termómetros en... Ellos están muy acostumbrados a eso y no lo cambian. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Muchos otros países ya adoptan esas dos y punto, pero pues el imperio, que es Estados Unidos, a fin de cuentas utiliza esta. Y hay otra escala todavía, ¿no? La Rankine, que es parecida, es análoga a la de Kelvin. Pero se debe. Entonces, vamos a ver que les decía esto de acá, también le digo, las calorías estrictamente ya incluso no habría que usarlas, ya habría que, pues, todo el mundo tendría que ponerse de acuerdo y decir, incluso los alimentos ya se les pone etiquetas en joules, ya, nada de usar calorías, pero pues se siguen usando. Entonces, precisamente viene esto de acá, pues los humanos estamos por ahí de los 36, 37 grados Celsius, precisamente porque somos como máquinas. Nos alimentamos con los alimentos, estamos utilizando la energía potencial de los alimentos, y eso lo convertimos a través de esta máquina que es el cuerpo humano, lo convertimos a veces en trabajo, pero de hecho la mayoría se convierte en calor. Entonces dice precisamente que menos del 20% lo convertimos en trabajo, en cosas que son, por así decir útiles, y todo lo demás, simplemente el cuerpo lo radia, lo echa para afuera en forma de calor. Entonces, por eso, si tienen una habitación con mucha gente, pues se va a calentar. Los mecanismos para transmitir calor son estos tres, que se llaman conducción, convección y radiación. Entonces, conducción es cuando tengo dos objetos en contacto directo. Entonces, esa manera del contacto directo se ve acá, en el sartén. Y vamos a ver primero por qué, ¿no? Voy a decir que un objeto, bueno, una sustancia es buena conductora del calor si tiene esta cantidad que se llama conductividad térmica grande. Entonces, precisamente voy a ver que los buenos conductores tienen estas cantidades grandes. Por ejemplo, el cobre es muy buen conductor del calor. Tiene 390 watts sobre metro por Kelvin. Esas son las unidades de la conductividad. El aluminio también es buen conductor. Por eso, precisamente, las primeras ollas que se construían son así, de cobre y de aluminio. Últimamente hay de acero inoxidable,
pero si ven el acero inoxidable es mal conductor. Entonces, esto de acero inoxidable es bueno en ciertas cosas porque no suelta precisamente tantas sustancias y también, por ejemplo, no se le pegan las cosas, pero lo que hacen es que por fuera es de hierro acero, pero tiene ciertas capas de cobre y aluminio por dentro para que conduzcan bien. Las cajas, si ven, pues están hechas de ladrillo y de madera. Precisamente estos dos tienen conductividades térmicas bajitas, chiquitas, porque de esa manera son malos conductores. Si yo pongo personas adentro de una casa de ladrillo de madera, ese ladrillo de madera no va a dejar que se escape el calor. Aún así, en las casas de madera en Estados Unidos, ustedes lo podrán ver, ponen una cierta cubierta de fibra de vidrio. Entonces, si ustedes ven las películas gringas, van a ver que están los paneles de madera y entre los paneles de madera siempre ponen estas como 5 centímetros, son capas de 2 pulgadas de fibra de vidrio. Y eso es lo que evita precisamente que se salga el calor. Entonces, aquí veo un ejemplo de conducción del calor, aquí en el sartén, porque pues, directito yo lo pongo a la lumbre, el calor se transmite a través del metal, la sartén con el fuego y luego el bistec con la sartén. Entonces, conducción del calor, directito. Y ocurre, bueno, ahorita vamos a ver otra explicación de conducción del calor. Bueno, de una vez, este fuego que está aquí en la estufa, lo que va a hacer es que las moléculas de este sartén las va a poner a vibrar más rápido. Y ese movimiento de vibración se va a transmitir a las moléculas del bistec y también van a empezar a vibrar más rápido. Y por eso aumenta su temperatura, precisamente. La convección este es el segundo mecanismo de transferencia de calor. Es el resultado de una transferencia de masa. Entonces, eso lo puede uno ver cuando calienta agua en el fuego. Entonces, aquí tengo este dibujito. Pone uno agua en una olla y va a haber una capa inicial que está aquí pegada. Calienta esa capa, aumenta su temperatura, objetos se dilatan, se vuelven más grandes, aumenta su volumen, aumenta cuando llegue a la parte de arriba de la olla, incluso uno ve a veces las burbujitas cómo explotan en la superficie de la olla, se enfría esa capa y puede volver a bajar porque ahora disminuye, aumenta su densidad y puede bajar otra vez. Entonces está repitiendo este ciclo precisamente, a eso se le llama una corriente de convección, está circulando el agua de esta manera. Entonces, este mismo proceso ocurre en el interior del Sol. Las que más hacia adentro del Sol, que están ocurriendo las reacciones nucleares, es más caliente y hay material que se mueve a través del Sol, sube a la superficie, ocurre este mismo efecto de que hay como unas ciertas burbujas que explotan y eso se ve en las fotografías de la superficie solar, que se ven como gránulos. Acá en vez de que yo vea estas burbujitas que miden unos cuantos centímetros en una olla, allá cada burbujota mediría unos 1000 kilómetros. El último mecanismo de transmisión de calor se llama radiación. Entonces, la radiación es, bueno, de hecho es la luz a fin de cuentas. La luz, ustedes, bueno, uno está acostumbrado a ver los diferentes colores de luz, pero es una sola parte pequeñita de la radiación. Hay radiación con más energía todavía y hay una radiación con menos energía que eso. Pero ahorita vamos a ver esto precisamente. La radiación, los cuerpos de las personas emiten en el infrarrojo. Entonces es un tipo de radiación en el infrarrojo, precisamente. La radiación se puede transmitir en un medio. Por ejemplo, les decía, pues en la atmósfera se transmite el calor, que está lleno de partículas, se transmite el calor ahí, pero también puede ser en el vacío. La radiación que proviene del Sol, pues atraviesa el espacio que está casi vacío entre la Tierra y el Sol y llega hasta nosotros, precisamente. Entonces, aquí están los tres mecanismos juntos. Yo si pongo las manos a un lado del fuego, pues me van a llegar estas partículas. Puedo pensar en la reacción de dos maneras, o bien que es una onda o que es una partícula. Eso es material del tercer parcial, supuestamente, de Ingeniería Física 2, que es algo que ya no alcanzamos a ver. Entonces la luz, y de hecho la materia en general, se puede pensar tanto como una onda como una partícula. Entonces, en el caso de la luz, a estas partículas se les llama fotones. Si yo pongo las manos aquí al lado del fuego, me están llegando todas esas partículas, todos esos fotones, aquí directamente. También aquí ya está esta conducción bueno, la transmisión de calor por conducción. Si yo vengo con mi guante y acerco un objeto de metal, pues estas partículas que están cerca del fuego van a empezar a vibrar más rápido
la vibración se va a transmitir por todas partes, hasta acá, hasta el extremo, y se va a transmitir también acá a la mano o al guante. Y finalmente está esta transmisión de convección, por convección, porque hay un medio aquí, están estas capas de aire, entonces precisamente va a haber una capa de aire que va a subir hasta acá, hasta esta parte de la mano, puede que se enfríe y puede que vuelva a pasar para acá, ¿no? Como en el caso de la olla. Entonces, hay unos objetos que se llaman botellas termo, que sirven para impedir que, ya sea que si tengo una bebida fría o una bebida caliente dentro del termo, pues yo, si está fría la bebida, no quiero que se caliente, o si está caliente, no quiero que se enfríe. Entonces, estas botellas tienen tienen varios mecanismos precisamente para impedir que no cambie la temperatura de lo que está aquí adentro. Entonces viene primero, aquí tengo aquí algún objeto o líquido. Y lo que se le pone hay una botella de vidrio, tienen dos paredes, aquí una pared interna y una pared externa, pero cada una de las paredes está cubierta con plata, una película de plata. Y lo que hace la película de plata, o la película que es reflejante, es, por ejemplo, si yo tengo aquí un líquido frío y viniera un fotón, pues no podría pasar al interior porque se refleja en la película de plata. O al revés, si yo tuviera aquí un objeto caliente, un líquido caliente, si trata de escaparse el fotón, va a pegar con esta película de plata y se va a regresar. Entonces, por eso está esta pared de vidrio, les digo, son dos recipientes de vidrio, uno dentro del otro, y cubiertos con plata. Lo otro que me sirve es que entre las dos paredes de vidrio, pues hay una capa que está al vacío, y el vacío es buen aislante. Entonces, no va a permitir el intercambio de calor ni por conducción ni por convección, porque esos dos mecanismos requieren que haya un medio. Y luego, pues además tengo que tener un tapón acá para que tampoco se escape el calor por fuera. Estos son los tres mecanismos de transmisión de calor. Entonces, me falta ver lo de... Bueno, voy a ver nada más la descripción del trabajo. Es ya para ver nada más la siguiente clase, el puro. Les digo a ustedes, si quieren, pueden ver el archivo de una vez. Vamos a ver las instrucciones. Son igual que las para este archivo. La gente que quiera hacer esta tarea de recuperación es mismas, pues el archivo en sí. Nada más que sí numere, porque cuando la gente no numera las páginas me meten muchos problemas, entonces lo que voy a hacer es que les voy a retachar los trabajos de plano. Vamos a ver si ahorita sí se ven. Ahí están las instrucciones. Entonces ahí está, les digo, la gente que va a hacer esto, pues ahí está la fecha de entrega, lo que vale el trabajo, y en los dos trabajos les puse hasta el final la bibliografía. Aquí está la bibliografía, en este caso de las leyes de la termodinámica. La próxima clase vengo y las explico brevemente porque esa también, la gente que vaya en ingeniería al Politécnico, generalmente viene una pregunta de estas, de las leyes de la termodinámica. Entonces, si los que quieran ver, pues pueden empezar a ver el archivo, pueden dar una leída por lo menos. Los que van a hacer esto, pues hay que pasarlo todo, ya saben, en limpio, que esté limpio, que me envíen fotografías decentes, que el enumerado esté decente también, pónganlo en la parte de arriba que se vea, que esté limpio, etcétera. Hago quitar esto. Entonces, para la siguiente clase dejo lo de las leyes de la termodinámica. La tarea yo espero ya poder, nada más me faltaría publicar la tarea 6, y ya saben, pues la tarea 6 hay que entregarla para el martes 8 de junio, esa va a ser la fecha de entrega límite, y el examen es el miércoles 9. Voy a volverlo al orden del día, y hay que sacar la lista. Vamos a ver si puedo descargar la lista. Ahí está. Y volvemos acá al orden del día. Entonces vimos todos estos, nada más les digo, nada, me faltó ver el material de las leyes de la termodinámica. Ahorita vimos una explicación muy breve de lo de calor y temperatura. Les digo, ahí pueden verlo un poquito con más detalle, pero eso es lo que viene en ese archivo. Ya nada más el miércoles me falta ver, hay que ver las soluciones de la tarea 5, el ejemplo de la tarea 6 y estas leyes. Entonces, ya nada más, voy a terminar la grabación, nada más, por favor, se quedan los que tengan alguna pregunta y los demás ya se van a poder retirar.